Hola, mi nombre es Fabiola Ceballos Rosas. Soy docente en formación del segundo semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. En el siguiente video voy a exponer el desarrollo de mi proyecto integrador, el cual analiza, recupera y comparte las experiencias que tuve durante mi jornada de práctica profesional. Formo parte de la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, la cual es un gran referente para formar a los futuros docentes. La Escuela Normal Superior del Valle de Toluca recientemente ha celebrado sus 10 años en su espacio físico en Sinacantepec, Estado de México. Hoy en día, la escuela es uno de los pilares fundamentales en la formación de docentes de preescolar, primaria y secundaria. Promueve una formación inicial que no solamente se limita a la teoría, sino que nos impulsa desde los primeros semestres a adentrarnos en los contextos escolares reales a través de jornadas de observación y de práctica. Estos acercamientos tempranos nos permiten comparar los modelos pedagógicos y las metodologías de enseñanza teóricas con lo que verdaderamente sucede en los salones de clase. Al asistir a las escuelas de práctica, adquirimos las herramientas analíticas para identificar las problemáticas escolares, desarrollar la gestión del aula y comprender la responsabilidad real que implica ser docente. The gap between theory and practice is one of the biggest challenges in our training. I will share the experiences gained during my professional practices, and I will introduce the core purpose of my integrative project in English. This project aimed to synthesize the theoretical knowledge acquired during this semester at the ENCBT and connect it directly with my teaching experiences and the reality at the secondary school number 159. Through this reflector exercise, I evaluate my own teaching performance and responsibility with secondary students toward meaningful learning. This can help me improve my future teaching practice and how to act when we finally have the opportunity to work with the group. In this process, systematically recording each of our experience as teacher is crucial. Writing down or recording what works and what doesn't in the classroom is the key tool for reflecting, learning from our own mistakes, and knowing precisely what to change to transform our daily practice. Below, I present you the context of the situation and the analysis for each subject. Mis jornadas de prácticas profesionales de segundo semestre se desarrollaron en la Escuela Secundaria Técnica número 159 Octavio Paz, ubicada en la Nueva Oxtotitlán, Toluca. No es un planeta pequeño, tiene varios edificios de un solo piso, y cada grupo tiene su propio salón. La población está dividida en 4 grupos por grado, cada uno de entre 30 a 35 estudiantes. La organización espacial de las aulas influye directamente en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, los salones son amplios y tienen excelente luz natural, gracias a sus ventanas laterales. Además, los grados de primero y segundo cuentan con un escalón para el docente, lo que mejora la visibilidad y atención. Sin embargo, la organización tradicional de las bancas frente al escritorio genera retos. Los estudiantes suelen sentarse en grupos en el suelo o 2 estudiantes en la misma silla. También saturan el suelo y las butacas con mochilas, lo que dificulta que la docente circule para revisar el trabajo. Los pizarrones son pequeños, por lo que los estudiantes de atrás no alcanzan a ver la clase. Finalmente, la falta de equipamiento técnico básico, como enchufes útiles para proyectores o interruptores de luz fuera del aula, interrumpen la clase. A pesar de estos detalles, la administración está en constante movimiento para resolverlo y asegurar que el aprendizaje continúe. Aunque en segundo semestre las prácticas son meramente de observación, la experiencia que quiero compartir con ustedes surge ante la falta de algunos profesores y la asignación de una actividad que consistía en colorear algunos dibujos y darle sombra. Esta problemática, por lo tanto, no surge del ausentismo docente, sino del poco tiempo que se iban a llevar los estudiantes realizando esa actividad cuando teníamos 2 horas de clase.
Por ello, en lugar de solamente monitorear al grupo, se tuvo la oportunidad de intervenir gracias al prefecto y propusimos algunas actividades académicas complementarias orientadas específicamente al lenguaje, es decir, el español. Implementé 2 estrategias. La primera de ellas fue el pensamiento creativo. Era una actividad en la que se activaba la escucha, la redacción y la imaginación de los estudiantes. Aquí tenían que escribir algunas palabras con condiciones que se les indicaban. Por ejemplo, tienes que escribir una palabra que tenga 2B. Y la segunda actividad fue la implementación de un objeto virtual de aprendizaje, también llamado OVA. Esta OVA que elegimos fue WordWall. Estos juegos estaban completamente enfocados en contenidos del español. Diseñamos 3 de ellos. El primero era enfocado en la estructura del cuento. El segundo estaba destinado a las reglas ortográficas de algunas grafías como la S, la C, la V, la D, la diferencia entre ahí, ay. Y el último era la clasificación de algunas palabras, las graves, agudas y esdrújulas. Esta tecnología sirvió como andamiaje que ofreció retroalimentación inmediata a los estudiantes, ya que despertó el interés competitivo que tenían y la colaboración entre ellos. En todo momento el prefecto estuvo presente conmigo y ayudaba con el control de grupo y el respeto. Esta situación me llevó a interactuar con los 3 niveles de secundaria y puse a prueba mi capacidad de control y didáctica espontáneos. Durante estas actividades desmentí y confirmé algunas ideas heredadas estudiadas en la clase de análisis de prácticas y contextos escolares, como por ejemplo que los estudiantes aprenden con el simple hecho de escuchar. Al explicar oralmente la clasificación de las palabras, no comprendían y como que se confundieron. Fue necesario escribirlas en el pizarrón para que pudieran identificarlas más fácilmente. Además, como consejo del prefecto, nos dijo que cada que hiciéramos una actividad o un juego, los estudiantes tenían que escribirlo en su libreta para que se pudiera consolidar el conocimiento. Asimismo, asumí que el juego por sí solo garantizaba el aprendizaje. También di por sentado que ya sabían la clasificación de las palabras, contenido que después tuve que explicar para poder completar las actividades. Finalmente, al preguntar si alguien tenía una duda, pude notar que los estudiantes no tienen la seguridad para expresarlas. También pude revisar sus apuntes y descubrí una contradicción muy importante, que a pesar de que la mayoría me respondió bien en los juegos, no aplican la ortografía en sus escritos de la vida diaria, evidenciando así la brecha entre solamente resolver un ejercicio aislado, en este caso el juego, y llevarlo a la práctica. Es completamente diferente. Estando ya dentro del salón, pude observar diferentes formas de enseñar. Dentro de la asignatura pudimos estudiar algunas teorías y metodologías de la enseñanza, como el conductismo de Skinner, la teoría sociocultural de Vygotsky, el socioconstructivismo también de Vygotsky, la teoría cognitiva de Jean Piaget y Jerome Bruner, la teoría psicogenética de Jean Piaget, el constructivismo basado en Piaget y Vygotsky y la teoría humanista de Carl Rogers. Pero a continuación voy a hablar solamente sobre 2 de ellas. Una de ellas era que el prefecto, para lograr mantener el orden y la atención de los estudiantes, recurría a ciertas amenazas operantes, según Skinner, como lo eran retirar los teléfonos o retirar algunas distracciones, como era el maquillaje o los estudiantes que estaban pegando sus estampitas en su libro del mundial. Además, implementé instrumentos para conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, solamente tuve la oportunidad de implementar 3, los cuales no me iban a dar mucha información acerca de cómo trabajar con todos los estudiantes. Considero que es muy importante que el docente sepa el estilo de aprendizaje de sus estudiantes para que pueda implementar y pueda modificar ciertas estrategias para que todos puedan aprender. Además, utilicé Miova, que es un juego, y lo utilicé como estrategia central y general, ya que de acuerdo con Vygotsky, el juego es una actividad social fundamental, en donde el estudiante saca a relucir su competencia y consolida su aprendizaje. También
Ya en la interacción académica, los estudiantes durante las actividades pude observar que generaban socioconstructivismo. Como lo señala Vygotsky, el aprendizaje es un proceso social en donde el conocimiento se construye de manera colaborativa, al compartir, escuchar y confrontar las opiniones de los demás. Este fenómeno se hizo evidente cuando los estudiantes respondían a las preguntas del tema. La emoción por participar generaba dinámicas en donde se soplaban las respuestas, las debatían o se complementaban las ideas entre ellos. Al escuchar los argumentos de sus pares, los estudiantes corroboraban, corregían o incluso modificaban las ideas que tenían, evidenciando que el aprendizaje significativo ocurre con la interacción con otras personas. Desde la asignatura de Epistemologías de la Educación, analizamos cómo es que se construye el conocimiento. Como en la mayoría de las escuelas públicas en México, la metodología que se utiliza es el aprendizaje basado en proyectos. Este busca que los estudiantes construyan su conocimiento resolviendo problemas reales de su entorno de manera colaborativa e interdisciplinar. La actividad de las mandalas me permitió identificar cómo el conocimiento y la interpretación de la realidad de cada estudiante va a afectar en la manera en la que hace las cosas. Algunos factores que influyen, por ejemplo, es el género. Pude notar que mientras las niñas, las mujeres, utilizaban una amplia gama de colores, los hombres solamente utilizaban el lápiz. También, cuando llevé a cabo mis estrategias lúdicas, pude entender que ninguna estrategia, por más innovadora o tecnológica que sea, va a funcionar de igual manera para todos. También me di cuenta que estas actividades se enfocaban más en los estilos de aprendizaje visuales, es decir, el estilo de aprendizaje auditivo y kinestésico lo dejé de lado. Yo entendí que podemos incluso nosotros como maestros generar algunas barreras de aprendizaje para los estudiantes, debido a la falta de flexibilidad de los materiales o no prever los estilos de aprendizaje y los ritmos que tiene cada grupo y cada estudiante. Por lo tanto, considero que el reto para los docentes es tener esta capacidad de adaptar, diversificar y acomodar las estrategias para que sea accesible para todos los estudiantes. El diseño de mis actividades estuvo estrictamente relacionado con el curso de tipologías textuales. Decidí implementar el texto narrativo, en este caso el cuento, y a través de las dinámicas los alumnos de secundaria pudieron identificar las partes fundamentales de la superestructura narrativa del cuento: inicio, desarrollo y desenlace, así como las funciones de los personajes y cuáles eran las características de cada parte. Los estudiantes, a través de estas actividades, consolidaron una competencia textual de una forma interactiva. Como lo mencionaba, me gustó mucho que entre ellos se complementaran las ideas y las respuestas y así crearan un ambiente socioconstructivista. Considero que es fundamental para los estudiantes de secundaria que conozcan las tipologías textuales, porque esto les permite comprender que el lenguaje cambia según el contexto y la intención del autor. Dominar las estructuras narrativas, argumentativas y expositivas no solamente va a mejorar su comprensión lectora, sino que les dará las herramientas necesarias para poder expresarse de manera efectiva, desarrollar un pensamiento crítico frente a la información que lleguen a encontrar y resolver situaciones comunicativas de la vida real. Otro curso que igual fue de muchísima ayuda fue el de lingüística. Este lo vinculé con el estudio de las diferentes partes de la lingüística, como lo es la morfología. A través de la estrategia del dictado recreativo, los estudiantes se encontraron con la tarea de escribir una palabra que al convertirla en plural añada 2 letras. Con esta actividad logré poner en práctica este nivel de la lingüística, ya que tuve que explicarles en el pizarrón cómo es que se hacía este cambio en la palabra, como por ejemplo árbol, árboles. Además, los contenidos de esta asignatura fueron los más ricos para mí personalmente relacionados con mi disciplina de español, ya que pude ponerlos en práctica dentro de mis actividades. De igual manera, la actividad reflejó el dominio del léxico que poseen los estudiantes. También pude observar su dominio de las reglas gramaticales y ortográficas básicas. Esta información me da la pauta para yo como docente pueda diseñar futuras estrategias didácticas para fortalecer sus competencias comunicativas. Asimismo,
La experiencia sirvió para observar lo que se describe en sociolingüística y pragmática. Analicé la manera en la que hablan los docentes, cómo es que se dirigen hacia los estudiantes para pedir cosas, y también la forma de hablar que tienen entre ellos. De acuerdo con las teorías lingüísticas y magnetistas que vimos dentro de clase, se realizó un instrumento de observación para saber los conocimientos lingüísticos que puede tener el docente de español. Estas teorías eran el estructuralismo, el generativismo, la lingüística textual y la pragmática. Para concluir, este proyecto integrador demuestra que como docentes debemos de ser capaces de vincular la teoría científica con la práctica. Gracias a las asignaturas que tuve en este semestre, conté con los fundamentos lingüísticos, tecnológicos, literarios y pedagógicos para poder intervenir con los diferentes grupos que tuve la oportunidad. Agradezco la guía de mis docentes de la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca. A través de la recopilación y análisis de estos conocimientos y de estas experiencias, pude reflexionar sobre mi práctica docente o la docente que me gustaría ser en el futuro. Después de mi primer año en la NCBT, reafirmo mi compromiso por ser docente y el aprendizaje que quiero compartir a mis estudiantes. Muchas gracias.